Hola, buen día a todos. Mi nombre es César Esparza, tengo 43 años y soy de la ciudad de Colima. Y agradezco la oportunidad de poderte hablar de un tema que en mi vida fue un parteaguas y que controló mi vida por muchísimos años. Un tema que estuvo siempre muy latente en mi vida todo el tiempo, y ese tema es el odio y el resentimiento, que en mi vida siempre fueron muy de la mano. De verdad que agradezco mucho el poder expresarte lo que era mi vida cuando gobernaba el odio, ¿no? Cuando gobernaba ese resentimiento. Y para empezar este tema, yo quisiera que tú que me escuchas hagas un trabajo o un ejercicio y te pongas a pensar sin decirle a nadie, solamente para ti te pongas a pensar a cuántas personas odias, cuántas situaciones en tu vida has odiado u odias en el momento. ¿A cuántas personas o cuántas situaciones también le guardas rencor? O como yo, que pensaba que no odiaba a nadie, que yo decía, no, es que yo no odio a nadie, me enojo y hasta ahí, y luego se me pasa y tan y se acabó el problema. Pero si eres honesto contigo realmente, si en este momento al tronar los dedos pudieras desaparecer a una persona, ¿a quién sería esa persona? ¿A quién tienes bien atravesado en el hígado que si tuvieras el poder de tronar los dedos y desapareciera esa persona, lo harías? Yo, cuando me hicieron esta pregunta hace algunos años, híjole, no lo hice así de escribirla, pero se me vinieron muchísimas personas a la mente en ese momento. Muchísimas personas que me hubiera gustado que en ese momento yo tronar los dedos y desaparecieran. Ya después, cuando hice este trabajo y dije, híjole, ¿a cuántas personas traigo bien atravesadas? ¿Cuántas personas yo he sentido en mi sentir que me han hecho daño? Que me hicieron algo, que me hicieron molestar a tal grado que ahora quisiera desaparecerlas o quisiera que desaparecieran. ¿Por cuánto tiempo? Y ahí viene el rencor. ¿Por cuánto tiempo has guardado eso, ese resentimiento? ¿Por cuántos años has guardado un problema, un coraje, una situación que viviste a lo mejor con tu familia? Cuando tus papás te hicieron, en tu idea, cuando tus papás te hicieron algo cuando estabas chico, cuando te dijeron una palabra, cuando te dieron un golpe, cuando hicieron algo que en su idea o en su intención en el momento era lo correcto, pero que tú grabaste y lo traes y lo llevas en la sangre. Lo llevas ahí todo ese resentimiento, y ahora el problema de esto es que hay gente que ahora está pagando los platos rotos de ese resentimiento que tú traes. Porque cada que vuelve a aparecer, porque cada que vuelve a llegar, vuelves a resentir. Así lo entiendo, o así viene la palabra. Por eso es resentimiento, porque resiento. Y cuando resientes esa situación, cuando es eso que te haya pasado, eso que sientes que te hicieron, que sientes, otra vez viene ese coraje, otra vez viene esa ira, otra vez viene todo lo que sientes, lo que sentiste en el momento de esa situación, lo que te haya pasado. ¿Cómo te ha llevado a separarte de tu familia, todo eso, de la gente que más quieres, de los seres que más amas? ¿Cómo te ha separado ese resentimiento, el estar guardando todo eso coraje, todo eso que tú traigas ahí? De un hermano, a lo mejor, que cuando estaban chicos te hizo algo que ahora, si lo pensaras sin ese sentimiento de cólera o sin ese sentimiento de odio, lo que hayas grabado en ese momento, a lo mejor dirías, híjole, ¿por qué tontería me separé de mis hermanos, de mis hermanas, de mis papás? Como hermanos, a veces, ¿cuántos años duramos separados de ellos? Yo, que fue mi caso. Yo duré años, 8 o 9 años, no recuerdo exactamente, separado de mi familia, de mis hermanas. Porque en mi idea, no fue así, pero en mi idea habían hecho algo para lastimarme. Y por años, o sea, no les volví a hablar. Hasta que entendí, hasta que de verdad entendí lo que había pasado, lo que estaban viviendo ellas, lo que cada uno de nosotros como hermanos habíamos vivido, y pude entender en dónde estaba el error. Pero ¿y si no?
¿Cuántos años llevas tú sin hablarle a esa persona que quieres? A papá, mamá, hermanos. Yo hablo pues de la familia más cercanas, pero pueden ser amigos, pueden ser cualquier persona. De tus propios hijos incluso. La gente que ya tenemos hijos grandes o algo, ¿cuántas veces traes cosas atravesados? ¿Cuántas veces traes ese grito, esa sensación de que también tus padres te hicieron algo? A veces papá y mamá ya no viven, como es mi caso, y todavía a veces les seguimos guardando rencores, corajes, resentimientos de muchísimos años, a lo mejor en mi caso que ya no están. Todavía traía cosas atravesadas que en mi idea me habían hecho mal, que habían hecho por lastimarme o que no les había importado. Y me di cuenta cómo estaba repitiendo yo eso con mi hija, cómo estaba repitiendo esos patrones de las situaciones que yo traía atravesados con mis papás. De todo ese coraje que traía almacenado, de todo ese resentimiento, cómo lo iba sacando con las demás personas. ¿Cuántas veces le has gritado a un hijo, a un ser que quieres? Yo hablo de mí, de mi hija. En un momento de ira, en un momento que hace lo que tú creí, que no hizo lo que tú creías que era correcto, y viene el grito. Y te llenas de ira, a veces con malas palabras, a veces maldices, a veces dices cosas que después, cuando se te baja el coraje, te arrepientes. Dices, híjole, ¿por qué le dije? ¿Por qué le hice? En el caso de la gente que llega a los golpes, a golpear gente, a golpear a los hijos, a golpear a toda la gente, a todo mundo en la calle. Vemos tantas cosas en la calle de gente que por una pitada en el carro, porque se le atravesó, porque algo se bajan y se dan de golpes. Y todo el tiempo yo siempre dije, es que mi hija me saca el coraje, es que la gente me saca el coraje. Muchísimos años el plato roto lo pagaron la gente que colabora conmigo en la empresa para la que trabajo. Y si no hacían las cosas como yo pensaba que era lo correcto, como yo los hubiera hecho, como yo esto, como yo aquello, venían los gritos, el tomar represalias con la gente que trabajaba conmigo, que trabaja conmigo. Por años fue esa situación, por años. El gritarles, el decir incluso palabras que después me llegué a arrepentir, de decirle a alguna persona, es que tú no sirves para nada. Decirle a mi hija muchísimas veces cuando es que en mi idea estaba equivocado porque no había hecho las cosas como yo las hubiera hecho, como yo quería que las hiciera. Cuantísimas veces le grité y le dije, bueno, chingado, ¿por qué no puedes hacer las cosas bien? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no hacen las cosas bien a la primera? ¿Por qué? Era de los que en las esquinas me iba parando a gritarle a todo mundo que se atravesaba o el que se tardaba en estacionarse o cualquier error que cometiera. Vuelvo a lo mismo, a la gente que no hacía las cosas como yo las hubiera hecho. Y esos rencores que guardé por años también y años, de personas que en mi idea me hicieron daño. ¿Cómo vienen después a cobrarte eso, no? ¿Por qué? Porque empieza a pegarte en la salud, porque empieza todos esos corajes y todos esos berrinches que haces y sobre todo todos esos resentimientos que traes ahí. Eso que has guardado durante años. Afortunadamente aquí me vine a dar cuenta de que la gente no hacía cosas para sacarme el coraje o que no hacía cosas para molestarme. El coraje yo ya lo traía, el coraje yo lo traía adentro, vivía con ese coraje yo. Vivía con ese odio, con ese resentimiento hacia la gente, hacia las cosas, hacia las situaciones, muchísimas cosas. Y me di cuenta que la gente solo hacía cosas, pero no lo hacían por molestarme, no lo hacían porque me sacarme todo eso que yo decía que lo hacían para sacarme el coraje. Es que la gente me saca el coraje, es que mi hija me saca el coraje. No, no te sacan nada. Tú lo traes ahí todo el tiempo, tú lo traes ese coraje ahí almacenado. Ellos no te hacen enojar, tú ya lo traes todo eso por dentro. Y por eso la importancia de darnos cuenta de dónde viene todo eso, de dónde viene ese coraje, qué resentimientos traigo hacia la gente, hacia las personas. Un tema muy delicado, pero incluso hacia Dios. Yo que vengo de una familia católica, darme cuenta que incluso estaba resentido con Dios
porque en mi idea no me había dado lo que yo merecía, o a otras personas le había dado más. Gente que yo decía, es que esto es malo, es que este hace, es que ve que no esto y el otro, pero ¿por qué él sí tiene y yo no? Y me di cuenta que traía ese resentimiento incluso hacia Dios. Estaba separado de esa parte también, de mi creador. Yo hablo en mi caso, pues, que soy católico. Pero de ti, de lo que tú crees, de tu fe, ¿qué te ha separado? ¿Qué traes? ¿Qué resentimiento traes? ¿Qué idea tienes de eso? En mi idea, te digo, era ese coraje. Es decir, ¿por qué si fulano hace esto, anda haciendo mal esto, anda en malos pasos en mi idea? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué él sí tiene? ¿Por qué a él sí le da manos llenas y por qué a mí no? Porque esas familias de esas personas que en mi idea estaban haciendo algo incorrecto o no lo merecían, ¿por qué sí pasaban navidades llenas de abundancia y yo no? ¿Por qué Dios me castigaba de esa manera? Decía yo. Y me di cuenta de cómo traía también ese coraje y ese resentimiento por todas esas navidades o por todas esas carencias que tuve económicas con mi familia. Y entonces darte cuenta de todo eso que traes, de cómo eso te separa de esa parte de tu fe, cualquiera que sea la tuya. A mí me separaba de esa parte, por todos esos corajes, por todos esos resentimientos, cómo me separaba de mi familia, de mis hermanas, como ya lo comenté, pero sobre todo por ser más cercana de mi hija, como en mi intención de gritarle, de ese coraje, de todo eso, con mi intención de que ella hiciera mejor las cosas, de que fuera mejor persona, de que hiciera las cosas como yo las hubiera hecho, en lugar de ganar eso, al contrario, todo eso me fue separando por muchos años de mi hija. Me fue separando que mi hija no hiciera las cosas como yo quería, como yo las hubiera hecho. Para mí darme cuenta del miedo que me tenía mi hija, a pesar de no haber sido una persona que golpeó que la golpeaba físicamente, pero con gritos y psicológicamente, darme cuenta de todo el miedo que tenía mi hija de hablar delante de mí, de decir, de acercarse a su padre, híjole. La verdad es que fue un golpe muy fuerte, pero ahora que entiendo de dónde venía todo ese coraje, que yo lo traía dentro y de dónde venía, y pude empezar a hacer poco a poco esos cambios, y todavía continúo en ese proceso, que puedo hacer esos cambios, que puedo dejar de sentir eso, no de controlarme, porque por muchos años también, por algunos años también dije, no, ya me controlo. No, lo único que hacía era no explotar en el momento y no gritar y no decir, pero por dentro me lo estaba tragando el coraje. No, aquí lo importante es darte cuenta de dónde viene, qué es lo que traes para poder hacer esos cambios y poder recuperar a todas esas personas que amas. Que cambie esa imagen de ti en tu trabajo y no por ti. Digo, perdón, no porque ellos cambien tu imagen, sino por ti mismo, por poder empezar a sanar esa parte. Que tu hija se pueda acercar, tus hijos se puedan acercar y tener la confianza y no tener el miedo de decir una palabra incorrecta y que tú estalles o te molestes o con tus hermanos, con tus hermanas, con tus padres, poder sanar esa parte, incluso en mi caso que ya no están, poder sanar y perdonar, entender de dónde venía todo ese coraje y poder sanar esa parte, porque va a ser la única manera, sanando de dónde viene todo eso, va a ser la única manera que puedas hacer tus verdaderos cambios, porque si no, solamente te estás aguantando y lo único que estás haciendo es, a lo mejor yo en mi caso, que casi lo hice por muchos años, era no explotar. O sea, no, en vez de gritar, oye, ¿por qué hiciste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué esto? ¿Por qué no aquello? Me quedaba callado y yo decía, ay, ahí la llevo, ya ahí la llevo. No, porque yo seguía sintiendo y en la torre me seguía dando, me seguía lastimando de la misma manera, solamente no explotaba. Esas y muchas otras cosas que he podido cambiar en mi vida, pero creo que eso fue algo muy importante porque me separó de mucha gente que quiero, me separó de mí, como te decía, me separó de mi fe también, me separó de mi familia, me separó de mi hija, me separó de todo, de las personas con las que colaboro. Me separó muchísimo esa parte. Me ha costado mucho trabajo y estoy en ese proceso. Cada día para mí es un cambio. Toda esa oportunidad de encontrar el cambio. Cuesta trabajo, sí cuesta,
Pero cuando empiezas a ver los resultados, cuando empiezas a ver cómo la gente se empieza a acercar, cómo la gente empieza a cambiar, cómo la gente empieza a no tenerte miedo, te empiezas a dar cuenta que ahí está la solución y ahí es el camino. Cuesta trabajo, sí, pero de verdad yo te invito a que empieces a buscar y a que hagas este trabajo así de sencillo, como te decía, que para que te des una idea de la dimensión de lo que traes, ojalá que no, pero si es el caso como el mío, que te des cuenta de lo que traes. Haz ese ejercicio. Piensa si en este momento, al tronar los dedos, pudiera desaparecer alguien en el mundo, ¿a quién sería? Y si tu respuesta es que sí, que hay alguna persona o varias, como era mi caso, que te gustaría que no existieran, entonces tienes que empezar a ver de dónde viene todo ese coraje, qué traes, qué resentimientos traes, qué le estás guardando a la gente. Y déjame decirte algo. Al principio vas a decir es que no, a lo mejor en tu caso, pero a mí sí me hicieron, a mí sí esto, a mí fulano me esto, me el otro, me tocó, me hizo, me aquello, me el otro. Te entiendo, de verdad te entiendo, pero te aseguro que vas a empezar a entender muchas de las cosas que pasaron, pero sobre todo vas a entender que el perdonar, que el quitarte esa situación, que el quitarte eso no es por ayudar a esa persona, no es por liberar a esa persona, es por tú sentirte mejor. Es para dejar de lastimarte y de hacerte daño. De verdad que yo te invito a que hagas ese trabajo sencillo. Muchísimas gracias, por escucharme, gracias por darme esta oportunidad. De verdad, muchas gracias. Buen día a todos.